Señor, queremos agradecerte por esta mañana. Muchas gracias por permitirnos despertar un día más. Tu misericordia es nueva, dice tu palabra, cada mañana, porque necesitamos, Señor, de una misericordia nueva tuya cada mañana. Y te damos gracias por eso, Señor. Y gracias porque hoy podemos reunirnos, Señor, en tu nombre, juntos para buscarte, para conocerte, y es lo que venimos a hacer el día de hoy, Señor. Queremos pedirte que tú nos guíes a través de este estudio, Señor, que seas tú con nosotros, enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, instruyéndonos, Señor, como tu palabra lo enseña, pero, Padre, transformando nuestros corazones para tu gloria, Señor. Por favor, Padre, ayúdanos a estar atentos y enséñanos lo que está escrito y lo que tienes para nosotros el día de hoy. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, llegamos a Éxodo capítulo 2. Déjame leer la porción, versículo 1. Dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. La hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a la que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Esa es la historia, es la historia de esta mujer, ¿no? El único pasaje, como te decía al principio, donde ella aparece en la Biblia, ¿no? Y una historia muy, ya leyéndola dices: wow, qué increíble, ¿no? Espectacular lo que sucede, qué impresionante, ¿no? Obviamente Dios está atrás de todo esto, ¿verdad? Orquestando todo, como lo hace el día de hoy en nuestras vidas, ¿sí? Y eso es lo que muestra la historia de esta mujer llamada Jocabed. Ahorita vamos a ver acerca de eso. Pero el contexto ya te hablaba un poco al principio, pero ve el verso 22 del capítulo 1 para que podamos llegar más a entender lo que está sucediendo. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. ¿Qué estaba hablando? Él, para tratar de detener, ¿no?, este crecimiento tan grande de la nación de Israel, el pueblo de Israel estaba creciendo mucho en Egipto, pues manda a asesinar a todos los hijos varones, todos los que nazcan, dicen: échenlos al río, mátenlos en el río, ¿no? Ahóguenlos en el río, ¿no? A las mujeres déjenlas, pero a los hijos asesínenlo. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Para los israelitas ver esto, ¿no? Eso estaba pasando, ¿no? Sin embargo, vemos cómo comienza la historia en el capítulo 2 con esta familia, ¿no? Dice que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Y aquí vamos a empezar a ver la fe de esta madre, la fe de esta mujer llamada Jocabed. Dice que era mujer de un varón, dice un varón de la tribu, de la familia de Leví. Todavía se presenta como familia porque en sí no aparecen ya como tribus, más adelante van a comenzar a aparecer como tribus. Como familia, ¿por qué? Porque realmente todos nacieron de Jacob, ¿recuerdas esto? De Israel, ¿no? Entonces se presenta como la familia de Leví. Eran descendientes muy cercanos de Leví, ¿ok? Y dice que tomó por mujer a otra hija de Leví, ¿no? Y por Éxodo 6:20 sabemos que este varón y esta mujer fueron Amram y Jocabed. Déjame leer esto en Éxodo, adelante ahí en capítulo 6, versículo 20, fíjate lo que dice. Dice: y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Nos damos cuenta que realmente ellos, está hablando de ellos, Amram y Jocabed. Entonces, son los padres de Moisés. La mujer es muy interesante porque en Números, en el libro de Números, capítulo 26,
versículo 59, déjame leerlo, número 26, 59, dice algo más acerca de ella. Número 26, versículo 59, dice esto: la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Entonces lo que nos dice aquí es que esta mujer era una hija directa de Leví, ¿se dan cuenta? Por eso decía que no estaban tan lejanos de Leví, o sea, eran descendientes, pero no lejanos, eran muy cercanos. Ella era hija de Leví, ¿sí? Este hombre Amram realmente fue hijo de Coat, ¿no? Que era hermano de esta mujer Jocabed, hijo de Leví. Entonces, por eso dice que se casó con su tía, ¿sí? Entonces, es muy interesante. ¿Y por qué digo esto? Porque ellos, los padres de Moisés eran descendientes de Leví, como vemos, hijos de Jacob, y ellos compartían la misma fe, la fe en el Dios de Jacob, ¿no? Es lo que vemos aquí. A través de Leví, Amram y Jocabed heredaron la fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob, ¿se dan cuenta? Esa es la fe que ellos tenían aquí, ¿no? La que vemos aquí. El nombre de Jocabed también es muy interesante, lo estaba buscando y me llamó mucho la atención. Jocabed significa Jehová es gloria o Jehová es glorioso, ¿no? Y realmente es lo que la vida de esta mujer reflejó, por lo menos en esta historia, ¿no? La gloria de Dios. Entonces, esta mujer tenía esa fe, la fe en Dios, en este Dios que era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y a pesar de toda la opresión que el pueblo estaba viviendo en este momento, como vemos, o sea, imagínate, ¿no? El faraón acaba de dar la orden de que cualquier niño varón que naciera tenía que ser prácticamente asesinado. O sea, piensa, ¿qué harías tú con tu familia? ¿Qué harías? Dirías, pues, entonces no tengo hijos, ¿verdad? Lo primero sería eso, no, pues mejor, ¿para qué jugarle al vivo? Mejor no tengo hijos y así nos esperamos, ¿verdad? Entonces, los padres muestran una fe en particular, porque a pesar de la opresión y de esta orden, el pueblo de Israel seguía creciendo, ¿verdad? Es interesante, porque, como te decía, ese fue el propósito de Dios con Israel ahí en Egipto, que ellos crecieran como nación, que ellos hicieran una gran nación, y todo esto fue por fe, y aún eso sucedió en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque dice el versículo 2, regresando ahí a Éxodo 2, la que concibió y dio a luz un hijo, ¿verdad? Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. El escritor de Hebreos destaca la fe de la madre de Moisés, y dice así, Hebreos, capítulo 11, se menciona, solamente en Hebreos hace mención de la fe de 3 mujeres, y una de ellas es Jocabed, la madre de Moisés. Fíjate lo que dice Hebreos 11, 23, voy a leerlo. Dice, por la fe Moisés, dice, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Te das cuenta? Está citando el versículo 2 de Éxodo 2, ¿verdad? Lo que acabamos de leer ahorita. Pero agrega algo, dice, esto fue por la fe. Entonces realmente la palabra de Dios nos explica que esto, lo que dice el verso 2, lo hicieron por fe los padres de Moisés, ¿no? Esa misma fe, ¿se dan cuenta? En verdad fue un acto de fe tener un hijo en un momento tan peligroso. Como te decía, quizás nos hubiéramos dicho, mejor no tenemos hijos, pero ellos tuvieron un hijo, ¿no? En un momento tan peligroso donde mataban a los hijos varones, ¿no? Imagínate su impresión de haber concebido y de repente nace el niño y ¿qué crees que es? Varón, ¿no? Pero no solo eso, es hermoso, dice el texto, ¿verdad? Y ellos deciden quedárselo. Y eso es parte de esa fe, ¿sí? Ellos la madre de Moisés, Jocabed, está yendo en contra de la orden de Faraón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene fe en Dios. Ella tiene fe en Dios. Ahora, esto se parece mucho a lo que hoy vivimos como cristianos. ¿A qué me refiero? Vivimos en un mundo malvado, ¿verdad? Un mundo que busca acabar con nuestros hijos solo por ser creyentes. ¿Te has dado cuenta de eso? El mundo va a buscar destruirlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo aborrece la imagen de Dios. ¿Sí? Y de por sí él ya aborrece y odia al ser humano. Imagínate ahora a creyentes. Pues totalmente. ¿Sí? Entonces, estamos en una situación muy parecida.
Lo malo es que el día de hoy muchos cristianos han perdido esta fe. Deciden mejor no tener hijos. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Para qué? Pues, ¿para qué tenemos hijos? ¿Para qué traemos un niño más a este mundo malvado? ¿No? ¿Para qué traemos un hijo a que sufra en este mundo? ¿No? Y siendo cristianos, pues peor, ¿no? Pero ellos han olvidado lo que el Salmo 127 nos enseña y nos dice. ¿Recuerdan el Salmo 127? Déjame leerlo, verso 3 al verso 5. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Verdad? Tenemos que recordar esto. ¿Sí? Si tú has tenido esta idea de decir, bueno, o sea, como creyente dices, bueno, yo prefiero mejor no tener hijos, ¿no? Así no, mis hijos no sufren y ya, o sea, no te olvides de lo que la palabra de Dios enseña acerca de los hijos. Y dice, aquí son herencia de Jehová. Para empezar, no son tuyos, tú no decides, ¿verdad? Que decides Él. Porque son herencia de Jehová, cosa de estima el fruto del vientre. Es el problema el día de hoy. El ser humano ya no estima este fruto del vientre, que son los hijos. Ya no estima el valor de tener un hijo. Ya ha perdido ese valor. Ya piensa que un hijo simplemente es, pues ya tuve un hijo, ya me logré en la vida, ¿no? Un hijo no es eso, ¿verdad? Entonces, no estás entendiendo la estima que le da Dios a los hijos. Porque dice, cosa de estima el fruto del vientre. Y empieza a explicar como saetas en manos, ¿de quién recuerdas? Del valiente. Y ahí está el problema, ¿verdad? Jocabed y su esposo fueron valientes. ¿Estás de acuerdo? En un momento muy difícil decidieron tener un hijo y no entregarlo. Tenemos que aprender de esto. Como creyentes, Dios quiere que nos fructifiquemos, así como fructificó a Israel en Egipto, porque hay un propósito. Este mundo necesita, ¿te has dado cuenta que este mundo necesita más cristianos? Verdaderos, que prediquen el Evangelio. Imagínate, dejamos de tener hijos cristianos al ratito, ¿qué va a pasar? No va a haber cristianos. Bueno, eso no va a pasar porque Dios va a hacer su obra, ¿verdad? Pero participemos de lo que Dios está haciendo, entendamos el propósito de Dios. Como padres cristianos o como esposos, familias cristianas, claro que Dios quiere que tengamos hijos. Dios quiere eso, porque tiene propósitos para nuestros hijos. Primeramente, que crean en Jesús, que sean creyentes verdaderos y que sean usados por Dios en este mundo. Por eso el Salmo dice eso, como saetas en manos de valientes, son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado, bienaventurado. ¿El que no tiene hijos? No. El hombre que llenó su aljaba de ellos. ¿Te das cuenta? Es una bienaventuranza. Cuando tú tienes hijos y entiendes el propósito, no será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. ¿Verdad? Entonces, sigamos el ejemplo de los padres de Moisés. ¿Verdad? No caigamos en ese engaño del mundo de decir, no tengas hijos. ¿No? ¿Para qué tienes hijos? Nada más los vas a traer a sufrir. Y tú también vas a sufrir. Que muchas veces es eso, ¿verdad? Lo que no quieres es padecer, no quieres sufrir, pero recuerda, es de valientes. ¿Sí? Y vamos a hablar un poco más acerca de esto adelante. Pero bueno, al igual que Jocabed, en momentos de tanta perversidad, de tanta maldad, necesitamos más fe. Es lo que necesitamos, fe. Más fe para engendrar hijos y dedicarlos al Señor, ¿verdad? Más fe para engendrarlos y realmente criarlos en el temor del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Creo que realmente muchos padres cristianos no quieren tener hijos porque no quieren asumir esa responsabilidad. Porque esa es la responsabilidad de un padre cristiano. Criar a los hijos en la fe, ¿verdad? En el amor de Dios. Aprendamos de esto. Vamos a ver el siguiente verso, donde vamos a empezar a ver la fe de esta mujer en acción. ¿Cómo empieza a verse la fe? Ya la empezamos a ver realmente en el versículo 2, pero aquí se va a ver más claro. Fíjate lo que dice el verso 3. Pero no pudiendo ocultarle más, recuerda, durante 3 meses lo estuvieron ocultando, ¿verdad? Tengo un bebé de 6 meses, chiquito. Y realmente de 3 meses todavía lo puedes ocultar un poco, pero después de los 3 meses empieza a llorar de una forma increíble. Dices, ¿dónde sacas esos pulmones? O sea, llora muy fuerte, ¿no? Y más en la noche. Entonces, entiendo esto.
No entiendo esto, como ya, o sea, después de ese tiempo ya no puedes ocultar. 3 meses tratando de ocultarlo, pero llegó un momento en el que ella dijo, tengo que hacer algo. ¿No? Iba a empezar a hacer algo. Dice el verso 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Entonces empezamos a ver esta fe y definitivamente una fe verdadera será puesta en acción, ¿verdad? Cualquiera puede decir, yo tengo fe, pero realmente la palabra dice que nuestra fe, para ser una fe genuina, tiene que ser probada, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, el capítulo 1, ¿verdad? Tiene que ser probada, porque la fe es más preciosa que el oro. Dice, ¿cuál perecedero es probado con fuego? Imagínate, la fe tiene que ser probada. Porque tú y yo necesitamos darnos cuenta si nuestra fe es real o no es real. No es porque necesitamos, es que tengo que mostrarle a Dios que realmente tengo fe. Dios sabe si tienes fe o no tienes fe. Los que no sabemos a veces somos nosotros si nuestra fe es genuina, ¿no? Entonces, por eso es que Dios permite que vengan pruebas para ver cómo respondemos en fe. Esta mujer viene a esta prueba y va a empezar a mostrar una fe genuina. ¿Qué hace? Al ver que no puede ocultar más a un bebé de 3 meses, ella decide confiar en Dios. ¿De qué manera? Fíjate lo que hace. Tomó una arquilla de juncos, dice el texto, y la calafateó con asfalto y brea. ¿Qué es esto? En el hebreo la palabra arquilla es usada únicamente aquí en este pasaje y en la historia del arca de Noé. La palabra que se traduce como arquilla es la misma palabra que se traduce como arca, ¿sí? Y probablemente los padres de Moisés conocían la historia del arca de Noé. Y de ahí fue su idea de hacer esta arquilla para su hijo, realmente. Porque si tú lo lees y conoces la historia del arca, hace lo mismo. Dios le dice, haz una arca, calafateala con brea. Es lo mismo que le está haciendo. Entonces, esta mujer, te das cuenta cómo tenía fe en Dios y conocía a Dios, conocía la historia, ¿no? Conocía la palabra de Dios, sabía lo que Dios había hecho. Entonces, la fe en la palabra de Dios llevó a Jocabed a confiar que su pequeño bebé de 3 meses podría sobrevivir en el gran río Nilo. Cuando habla del río, está hablando del río Nilo, ¿no? El día de hoy uno de los ríos más grandes del mundo, ¿verdad? En ese momento igual. Era el río que abastecía a Egipto realmente. Entonces ella hace esto, una arquilla, es un cajón pequeño, ¿no? Donde lo va a calafatear con brea, o sea, lo unta de brea para que no se hunda, ¿no? Para poder, ¿cómo se dice? Eso. Iba a decir otra, como vulcanizarlo, ¿no? Para que no se le meta el agua. Y lo que hace es dejar a su hijo en el río, ¿no? Dices, ¿quién hace eso? Pues una mujer de fe. ¿Se dan cuenta? Tenemos que entender algo. El bebé corría más peligro en casa que en el río. ¿Estás de acuerdo? Entonces ella está haciendo esto. Calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Es interesante, el carrizal está hablando de hojas, ¿no? O sea, no lo dejó así en el río para que se lo llevara la corriente, o sea, realmente lo dejó en un lugar donde estuviera seguro. No creas que ahí lo dejó y lo aventó y a ver a su suerte. No, o sea, ella trata de dejarlo en un lugar donde pueda estar seguro, ¿no? Ahora piensa en esto, ¿qué posibilidades de sobrevivir tenía un bebé de 3 meses en el gran río Nilo? Muy pocas, ¿verdad? Diríamos que casi no habría posibilidad. No había manera de que ella estuviera segura de que su bebé sobreviviría. Sin embargo, ella confió en Dios, creyendo que Dios lo iba a guardar y lo iba a cuidar. Por eso es lo que te digo, aquí se ve la fe. Ella simplemente lo entrega a Dios de esta manera. Jocabed hizo lo que pudo para proteger a su bebé, 3 meses, pero después de eso, simplemente decidió confiar en Dios. Empezamos a ver esta fe, ¿no? Una fe genuina. Lo deja ahí, dice el verso 4, que una hermana suya, o sea, una hermana de Moisés, ahorita vamos a ver quién es, se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. ¿Qué iba a pasar con este niño? La hermana de Moisés más adelante es presentada como María, ¿recuerdas? Su hermana, también conocida como Miriam, ¿no? En otras partes aparece así. Y es esta mujer, obviamente es mayor que Moisés. No nos dice exactamente qué edad tenía ella, pero algunos calculan que ella tenía entre 10 y 12 años. Realmente era una niña, una adolescente, ¿sí? Una jovencilla. Y lo que me llama la atención de ella
es como a su corta edad ella se encuentra participando en algo tan arriesgado. ¿Sí? Recordemos algo, ella no corría riesgo por ser mujer, ¿verdad? Y por la edad que tenía, pero sí corría el riesgo si se dan cuenta realmente de lo que estaban tramando o querían hacer, ¿no? Entonces ella está participando en esto y sin duda su madre le había transmitido su fe. Entonces vemos cómo Jocabed se había encargado de realmente criar a sus hijos en la fe también, ¿no? Y claro, el ejemplo más grande, lo vamos a ver al último, pero el ejemplo más grande pues fue Moisés, ¿verdad? Un hombre de fe. Pero bueno, vamos a seguir leyendo. El verso 5, vamos a ver el resultado de la fe de esta mujer, de Jocabed. Dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y aquí vemos el resultado, ¿verdad? Algo increíble, impresionante. Son las cosas que suceden cuando decidimos confiar en Dios de esta manera. Dios obra de una forma sobrenatural, milagrosa, increíble. Es lo que pasa aquí. Vamos a ver qué sucede. Dice el texto que la hija de Faraón, obviamente el rey de Egipto, ¿no? Su hija, precisamente ese día va a lavarse al río. Y paseándose, dice, sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Ella es la que ve al niño y envía a que lo tomen. Y como te decía, es impresionante ver cómo bajo la dirección de Dios la hija de Faraón encontró al bebé, a este Moisés. ¿Se dan cuenta? ¿Qué probabilidad habría de que esto ocurriera también? No, el texto no dice que era el plan de Jocabed. No fue el plan de Jocabed que así sucediera. No nos dice exactamente por qué ella dejó a su bebé en el río, pero no creo que haya esperado que llegara la hija de Faraón a encontrarse con el bebé. Quizás es lo que menos hubiera esperado, ya que el padre de ella fue el que dio la orden de ahogar a todos los bebés hebreos. ¿Se dan cuenta? Entonces no creo que ella haya dicho, mira, a tal día, a tal hora, va la hija de Faraón, entonces vamos a dejar al niño para que ella lo encuentre y me deje criarlo a mí. O sea, ella, no es un plan que está planeando ella, ¿me explico? ¿Sí? O sea, es Dios que está obrando detrás de todo esto, ¿se dan cuenta? Entonces dice el verso 6, y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, ¿no? Y me encanta eso, ¿no? Teniendo compasión de él, el hijo de los niños de los hebreos es este. Dios usa todo, ¿verdad? Dios usa todo en su soberanía, en su providencia, va a usar todo, porque Él es Dios. Aún puede usar eso, las lágrimas de un bebé, para controlar y para mover el corazón de una mujer poderosa como la hija de Faraón. Es lo que vemos aquí. Las lágrimas de un bebé fueron las primeras armas que Dios usó en su guerra contra Egipto, ¿se dan cuenta? Porque iba a comenzar esto. Dios llega con lo más débil para derrotar a los enemigos más poderosos, ¿verdad? Y eso es lo que nos enseña aún en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdas 1 Corintios capítulo 1? Déjame leerlo, 1 Corintios 1, verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para avergonzar a lo sabio. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces no debe extrañarnos que Dios pudiera hacer algo así, ¿verdad? Si nos ha escogido a nosotros, si te ha escogido a ti, como madre, si escogió a Jocabed, si usó las lágrimas de un bebé, ¿verdad? Porque nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios glorioso, como Jocabed lo está revelando aquí. Entonces lo ve, es conmovido y dice, de los niños de los hebreos es este
Eso es importante. Ella identifica que el bebé es hebreo, ¿no? O sea, este bebé no es egipcio, es hebreo. Y ya sabe lo que sigue. Ella dice, este bebé, o sea, mi padre dio una orden de que este bebé tiene que morir. ¿Se dan cuenta? Se identifica esto, es hebreo. Y al ser hebreo, pues no solamente eso, sino ella no podría hacer cargo de su crianza. Entonces ella es movida en compasión, decide quedarse con el bebé, pero ella sabe que no puede criarlo. ¿Por qué? Porque no es egipcio, es hebreo. ¿Sí? Entonces, dice el verso 7, que su hermana dijo a la hija de Faraón, ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Entonces vemos aquí a la hermana de Moisés, a esta María, ¿no? Observándola, vimos de lejos qué pasa con el niño, y cuando inmediatamente ve esto se acerca, ¿no? Y se dan cuenta la fe que tiene esta chica también. Jovencita, 10, 12 años te decía. Al grado de acercarse y decirle, oye, ¿quieres que busque una nodriza para que lo cuide? Porque ella sabe, tú no puedes porque es hebreo, pero puede ir con una de las hebreas, yo soy hebrea, para que lo cuide, ¿no? Una nodriza era una mujer a quien se le pagaba porque amamantara a un bebé o ayudara a criarlo. Entonces, a cierto punto era algo común. Y ella simplemente le dice esto. Al no poder criarlo, ella por ser egipcia y el bebé ser hebreo, pues necesitaba una nodriza hebrea para que lo pudiera criar. Y entonces dice, la hija de Faraón, verso 8, respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Dice el verso 8. Y me encanta eso, porque vemos cómo Dios responde a la fe de esta mujer, de Jocabed, ¿no? ¿Cómo responde? Pues recompensándole, ¿verdad? Y a veces te voy a ser sincero, cuando empecé a conocer al Señor, conocer del Señor y le entregué mi vida, ¿no? Y entendí que era gracia, de repente saber que Dios nos recompensaba, para mí era como difícil poder entenderlo. Decía, pero ¿por qué me va a recompensar si lo único que yo he hecho es pagarle con mal? ¿Cómo va a recompensar si soy salvo por gracia, ¿no? ¿Cómo? Pero la palabra de Dios habla de eso. Dios recompensa, Dios honra la fe, ¿verdad? Sin nosotros merecerlo, Él lo hace. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿te das cuenta? O sea, que Él da galardones a aquellos que le buscan, que va a recompensar a aquellos que le buscan, ¿verdad? Y te decía, para mí era difícil, pero el día de hoy lo entiendo, es pura gracia y sigue siendo gracia. Dios se encarga de ser salvos por gracia y aún dice, y te voy a dar más gracia, gracia sobre gracia, ¿verdad? Y entonces realmente Dios está recompensando esta fe, y lo vemos aquí, ¿no? Dios recompensa la fe de Jocabed de esta manera, ¿no? Por confiar en Él al esconder a Moisés por 3 meses y porque ella confió en Dios al poner a Moisés en el río. ¿Qué hace? Pues permite que su madre sea la nodriza de su hijo. Qué increíble, ¿no? Eso es lo que está pasando. Va la doncella y llama a la madre del niño, dice, la cual dijo a la hija de Faraón, fíjate lo que dice la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer lo tomó al niño y lo crió. ¿Te imaginas la sonrisota de Jocabed al escuchar esto? ¿No? Eso significa que la madre de Moisés se iba a encargar de cuidar y educar a Moisés en su propio hogar. Porque dice, llévalo, encárgate tú de él. ¿Se dan cuenta? Y si se dan cuenta, este pasaje habla de crianza. 2 veces se menciona en este versículo la palabra criar. Críamelo. Y lo crió, dice. Y el verso 7 también lo dice. ¿Para que te críe este niño? Se la pregunta. Se habla de crianza. La crianza es importante para el crecimiento y la educación del ser humano. Muy importante. Son años bien importantes para un ser humano. Dejar a un hijo sin crianza es prácticamente abandonarlo a su propia suerte. Es muy importante esto. Y en nuestros días la crianza ha perdido significado también. Es increíble ver cómo el príncipe de este mundo, quien gobierna este mundo, obviamente con el permiso de Dios, sigue
trayendo sus valores, su filosofía a este mundo, ¿no? Y se empieza a perder ese tipo de valores cristianos. Tan fuerte que aún en el cristianismo se pierde. ¿Sí? Muchas madres el día de hoy no entienden esto de la crianza. Como te decía, el día de hoy, no, mejor no tenemos hijos. ¿Para qué tenemos hijos? Y si tenemos hijos, no valoran esto. ¿Sí? Las madres ya no valoran la crianza de sus hijos. El día de hoy es bastante común ver a niños siendo cuidados por sus abuelos o algún otro familiar, si bien les va, porque otros son abandonados en guarderías. Y sí, eso pasa, destruyendo una etapa tan importante de la formación de un niño, que es la crianza. Como creyentes tenemos que entender esto, darnos cuenta de lo que está sucediendo delante de nosotros. Yo entiendo que hay madres solteras, aún en la iglesia hay madres solteras, es común el día de hoy. Madres solteras que necesitan ese tipo de apoyo. Creo que con ellas puedes actuar como Jocabed y confiar en Dios. ¿Sí? Pero me refiero a mujeres que tienen toda la posibilidad de criar a sus hijos, mujeres que no tienen necesidad de dejarlos al cuidado de alguien más, y sin embargo lo hacen. ¿Por qué? Porque son mujeres que no valoran la crianza. No solo no la valoran, sino también huyen de la crianza. ¿Por qué digo esto? Porque la crianza es un trabajo muy pesado y muy duro. ¿Sí? Las madres saben esto, ¿verdad? Y creo que como creyentes tenemos que valorar esto. No solo tú, mamá, nosotros, papás, hijos, tenemos que valorar el trabajo que nuestras madres han hecho. Hoy celebramos eso. Bueno, mañana, pero el día de hoy estamos recordando esto. El Día de las Madres. Y creo que es muy importante que nosotros también valoremos y demos gracias a Dios por la vida de nuestras madres. ¿Verdad? Por todo su trabajo, por todo su labor. Aquellos que hayan experimentado esa crianza, que tus madres hayan estado ahí, que Dios les haya dado la oportunidad de estar juntos, y que ellas hayan estado ahí, dale gracias a Dios por eso. Dale gracias a Dios porque tu madre tuvo fe en Dios e hizo esto. Y si tú eres una mamá así, gracias. Gracias. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que la familia necesita. ¿Se dan cuenta? Eso es una madre. Una madre que entiende su labor, su tarea, su responsabilidad, su compromiso con Dios. Criar a sus hijos. Nadie más. En la Biblia esa tarea solamente se le da a los padres. A nadie más. ¿Verdad? Y lo puedes ver, a nadie más se le da esa tarea. ¿Sí? Si tú tienes la posibilidad de criar a tus hijos, hazlo. No los abandones por unos cuantos pesos más, ¿verdad? Es que no me alcanza, es que, pues si quieres una vida de lujo. No te conformas con lo que Dios te da. Pero si realmente te alcanza con lo que Dios te da, que estoy seguro que es así, o sea, estás perdiendo más. ¿Me explico? Dejando a tus hijos al cuidado de alguien más, si tienes la posibilidad de hacerlo, que en un trabajo. No importa cuántos miles, millones de pesos puedas ganar, estás perdiendo la crianza de tus hijos. Valora eso. Valora eso. A los ojos del mundo es un trabajo que no es bien pagado, ¿verdad? Es un trabajo que no vale la pena, que no da satisfacción alguna. Pero para Dios la crianza es tan importante, que preparó todo para que al final Jocabed criara a su propio hijo. ¿Se dan cuenta? Así, tan importante. Que Dios dijo, ¿quién más va a poder criar a este bebé si no su propia madre? ¿Sí lo ven? Valoremos eso. Recordemos que Jocabed dejó a su hijo de 3 meses en el río Nilo. Pero no lo hizo por no querer criarlo. Lo hizo porque su fe la llevó a hacer eso. Y como resultado de su fe, Dios le concedió criar a su propio hijo como nodriza de la hija de Faraón. Ahora, en ese momento, fíjate, o sea, Jocabed podía salir a la calle con su hijo sin ningún temor que le hicieran algo los egipcios. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Pues porque este bebé era el hijo adoptivo de la hija de Faraón y nadie podía tocarlo. Qué increíble la historia, ¿no? Claro, todo esto, ¿por qué?
por la fe de esta mujer, pero también porque Dios tenía un propósito en la vida de Moisés, obviamente, y lo sabemos. Pero todo comenzó con la fe de Jocabed, con la fe de una madre. Esta mujer no solo disfrutaría de tener a su hijo y educarlo, le pagarían por hacerlo, ¿se dan cuenta? Es lo que dice el texto ahí en el versículo 9, ¿no? Lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. O sea, Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos, ¿verdad? Es lo que estamos viendo. O sea, el gobierno egipcio va a pagar la manutención de Moisés. Así es como Dios responde a la fe de sus hijos. Entonces, ten fe en Dios. Confía en Dios. Es que no me alcanza. O sea, Dios puede hacer esto, que te paguen por cuidar a tu hijo. ¿No? No quiere decir que vas a llegar con tu esposo y le vas a decir, oye, págame por cuidar a los niños. No habla de eso, pero Dios puede recompensar esto, créemelo. Lo estamos viendo aquí. ¿Ok? Vamos a ver el último versículo que nos habla del impacto de la fe de esta mujer. ¿Cómo impactó? Fíjate, dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Llegó un momento donde ella tenía que regresarlo, entregarlo, porque ella solamente iba a ser una nodriza donde se iba a encargar de criarlo, ¿verdad? Y posiblemente en ese tiempo, recuerda que el criarlo, o la labor de nodriza era criarlo, pero eso también hablaba de amamantarlo, algo que no podía hacer la doncella, la hija de Faraón, perdón. Entonces, se busca esto para que ella pudiera amamantarlo, y en ese tiempo, el amamantar a un hijo, pues duraba muchos años, no es como el día de hoy que un par de años y ya estuvo, ¿no? 3 años a lo mucho. En ese tiempo era muchos años, ¿por qué? Porque pues en ese tiempo no se le podía dar papillas al bebé o agua, no podía tomar agua el bebé, no era tan potable el agua. Entonces lo más sano para un bebé era amamantarlo hasta que fuera un niño, ¿no? Estoy hablando de 6, 7 años, ¿no? Hasta 8 años se dice que podían ser amamantados los niños en ese tiempo. Entonces todo este tiempo lo tuvo su madre. Todo este tiempo lo tuvo Jocabed, ¿se dan cuenta? Criándolo, ¿sí? Pero llegó el momento donde tenía que llevarlo otra vez con la hija de Faraón. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. ¿Qué significa esto? Prohijó, la adoptó, prácticamente es lo que significa, ¿no? La hija de Faraón adoptó a Moisés como un hijo propio, lo cual significa que Moisés disfrutó de una posición favorecida en Egipto. O sea, todo lo que Dios estaba haciendo, ¿se dan cuenta? Al ser el hijo adoptivo de la hija de Faraón, Moisés pertenecía a la familia real, donde recibió muy buena educación. Fíjate lo que dice el libro de Hechos. ¿Quieres acompañarme en Hechos capítulo 7? Acerca de esto, fíjate lo que dice. Hechos 7, versículo 20. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés, está hablando de esto. Y fue agradable a Dios. Qué increíble eso, ¿no? Fue agradable a Dios, ¿no? Cuando dice que fue agradable a Dios, no es que hubiese algo bueno en Moisés, aunque era hermoso, sino cuando dice que fue agradable a Dios es que a Dios le agradó. ¿Okay? Dios lo escoge y nos escoge simplemente por eso, no porque fuéramos agradables, ¿verdad? Es porque a Dios le agradó eso. Entonces fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, verso 21, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. O sea, Dios se encargó de darle una educación de esta manera a este joven, a este hombre Moisés. Moisés fue criado con la ciencia y el aprendizaje de Egipto. Egipto tenía una de las sociedades académicas y científicas más destacadas entre las culturas antiguas. Es razonable pensar que Moisés fuera instruido en geografía, en historia, en gramática, en escritura, literatura, etcétera, ¿no? Música. O sea, todo esto aprendió este Moisés. Todo esto tenía planeado Dios en la vida de este hombre. Pero, antes de esto, ¿no? Y bueno, déjame leer el verso 23 de Hechos 7, dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años,
le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, ¿no? O sea, estuvo hasta los 40 años, ¿no? con Faraón, ¿no? Si conoce la historia no lo vamos a leer, pero ya en Éxodo 2 sucede esto y Moisés tiene que huir al desierto, ¿recuerdas? Sus primeros 40 años vivió así, los otros 40 años vivió un tiempo de aflicción donde Dios lo llevó a ser pastor. ¿Por qué? Porque va a pastorear un pueblo los siguientes 40 años, a los 80 años, ¿verdad? Pero bueno, a lo que me refiero es esto. 32 años fue instruido, ¿no?, en la cultura egipcia. Pero los primeros 8, 7 años de su vida fue instruido por su madre, Jocabed. ¿Se dan cuenta de lo importante que es la crianza? Es lo que vemos aquí. Moisés recibió la instrucción de su madre, entre lo cual estaba el conocimiento de Dios. Entre lo cual estaba la historia de la nación de Israel. Recordemos que, ¿quién es el autor de los primeros 5 libros de la Biblia? Moisés. Génesis. ¿Verdad? El libro de los orígenes, ¿quién lo escribió? Moisés. ¿Verdad? Ese libro incluye la vida de Abraham, la vida de Isaac, la vida de Jacob, entre muchas otras historias. ¿De dónde adquirió Moisés todo este conocimiento del libro de Génesis? ¿De dónde creen? Pues de su madre Jocabed, que fue hija de Leví. ¿Sí se dan cuenta de esto? Y ahí vemos esto. ¿Sí? Obviamente no me extraña que Jocabed hiciera un arca como el arca de Noé para rescatar a su hijo, ¿verdad? Ella conoce la historia del arca de Noé, ¿se dan cuenta? Y ella le transmite todo esto a su hijo. Jocabed vio esto que ocurre en el capítulo 2 como una oportunidad más que Dios le estaba dando. ¿Para qué? Para criar a su hijo. Ella vio esto como una segunda oportunidad que Dios le estaba dando para instruir a su hijo. Ella valoró el tiempo que Dios le dio con su hijo usándolo sabiamente. Ella dijo, el tiempo que pueda criarlo, voy a encargar de que él pueda conocer a Dios. Qué ejemplo, ¿no? Una madre de fe va a aprovechar el tiempo que ese hijo esté en sus manos, en su casa, bajo su autoridad. ¿Para qué? Para instruirlo en el camino del Señor. Como dice Proverbios 22:6, ¿verdad? Instruye al niño en su camino. ¿Recuerdas? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. La historia de Moisés. Fue instruido de niño. Después de eso recibió más aprendizaje, ¿no?, de la cultura egipcia. Pero aún así cuando fue viejo no se apartó del camino. ¿Por qué? Porque fue instruido. Así sucedió con Moisés. Cuando llegó el momento, él tomó la decisión correcta. Fíjate lo que dice ahora en Hebreos capítulo 11. Leíamos el verso 23, te lo cité hace rato, pero déjame leer lo que sigue. Hebreos 11:23 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron hermoso, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Pero el verso 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cómo Moisés llegó a tener esta fe? Por la fe de su madre. Así impactó la fe de Jocabed a sus hijos, ¿se dan cuenta? Así a ese grado, Moisés era el hijo, digámoslo así, el hijo adoptivo de la hija de Faraón, o sea, su abuelo era Faraón. Tenía una posición, un lugar, y aquí lo dice claramente, él desechó todo eso. ¿Por qué? Por llevar el vituperio de Cristo, por confiar en Dios y vivir para Dios, ¿se dan cuenta? Porque fue instruido en el Señor. Porque cuando fue grande pudo comparar las dos cosas y valoró y dijo, no, mejor esto. Es mejor esto, ¿se dan cuenta? Qué importante, mamás. ¿Se dan cuenta de lo importante de la crianza? Qué importante. Vean la oportunidad que Dios les está dando el día de hoy. Tienen hijos pequeños, de instruirlos en el camino del Señor. No pierdan cada oportunidad. Usen su tiempo con sabiduría, como lo hizo Jocabed, para que el día que ellos crezcan
Ellos pueden tomar la misma decisión que hizo Moisés. Ve, te lo voy a repetir. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. ¡Qué locura! Pero él sabía quién era ese Dios, ¿verdad? Que gozar de los deleites temporales del pecado es algo temporal. Le enseñó eso, ¿verdad? Le enseñó lo temporal, le enseñó lo eterno. Moisés aprendió a valorar eso. Escogiendo antes ser maltratado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, dijo, esto es más, valoró más el vituperio de Jesús, llevar el nombre de Cristo, ¿se dan cuenta? Que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Puesto los ojos en Jesús, dice el siguiente capítulo de Hebreos. Encárgate de eso. Que tus hijos tengan puestos los ojos en Jesús, en el galardón. Eso fue lo que hizo esta mujer Jocabed. Así impactó la vida de sus hijos. El versículo 10 termina diciendo, de Éxodo termina diciendo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Moisés suena como la palabra hebrea mashá, que significa sacar. Y por eso la hija del faraón explica que le puso por nombre Moisés, porque de las aguas lo sacó. Qué interesante, ¿no? Esa palabra, sacar. ¿Por qué? Porque Dios usaría a este hombre para sacar a su pueblo de la opresión, de la esclavitud en Egipto, ¿verdad? Ese mismo nombre muestra eso. El propósito que Dios tenía para este hombre. La fe de esta mujer impactó tanto a su hijo que Dios lo usó para darle una tarea tan grande como es liberar a su pueblo de Egipto. No tenemos idea de lo que Dios puede hacer con nuestros hijos. ¿Tú crees que Jocabed tenía esa idea? ¿Tú crees que Jocabed dijo, este va a ser el libertador? O sea, nunca vemos que Dios se lo haya revelado o algo así, como otras veces lo ha hecho. Él simplemente confió en Dios, dijo, no sé lo que tengas para mi hijo, pero mi hijo tiene que conocerte y servirte. ¿Se dan cuenta? Que tu fe impacte así a tus hijos. Moisés llegó a ser un hombre de fe, un gran hombre de fe. Y estoy seguro que la fe de Jocabed, su madre, influyó en la vida de Moisés. Y no solo en la vida de Moisés, porque no solamente fue el único hijo. Ya hablamos de María, ¿verdad? Ya vimos su fe en ese momento. Más adelante la vemos también en el libro de Éxodo. Pero también estaba el mayor, Aarón, ¿recuerdas? ¿Recuerdas quién es Aarón? Era hermano de Moisés. Y llegó a ser el líder espiritual como el primer sacerdote de la nación de Israel. O sea, esos son los hijos de esta mujer. ¿Te das cuenta de la fe, cómo impactó a sus hijos? Tenemos un gran ejemplo. Y dice también el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 6, versículo 12, voy a leerte esta cita, Hebreos 6, 12, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, nos está animando, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores. ¿De quién? De aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y esto fue lo que pasó con la vida de Jocabed, y no solo con la vida de ella, sino con sus hijos. Este tipo de fe es la que narra este pasaje. Una fe que confía y descansa pacientemente en el conocimiento de que detrás de todo lo que nos sucede está la providencia de Dios. Está la mano de Dios siempre trabajando, siempre proveyendo, siempre con un propósito, siempre al favor del pueblo de Dios. Es el mismo Dios, ¿te das cuenta? El Dios de Jocabed es el mismo Dios al que tú y yo seguimos, al mismo Dios que tú y yo adoramos. Es la fe de una madre la que vemos aquí. Una madre que creyó en Dios, que cuando fue puesta a prueba ya actuó de acuerdo a su fe, dando resultado el cumplimiento del propósito eterno de Dios, impactando la vida de sus hijos. Eso es lo que aprendemos aquí, la fe de esta madre. Como te decía en un principio, es el único pasaje donde se presenta esta mujer, y se presenta como una madre. Y lo que más destaca de esta madre es su fe. Si eres madre, yo te invito el día de hoy a tener esta misma fe. Nunca es tarde
para hacer lo correcto delante de Dios. Nunca es tarde, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, si oyes hoy su voz, no endurezca su corazón. Nunca es tarde para seguir a Dios, para confiar en Él, para hacer lo correcto. Si Dios te ha llamado a hacerlo, hazlo. Y si ya lo has hecho, gracias. Gracias por creer en Dios y confiar en Él de esa forma. Quisiera terminar orando por las que son madres. ¿Sí? Y si eres madre, ponte de pie. Vamos a hacer una oración por ti. Ahí donde estás en tu lugar, solo ponte de pie. Los que están en casa, las madres que están en casa, pónganse de pie. Vamos a orar como familia por ellas. Da gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes. Reconociendo lo que vemos hoy, la gran y hermosa tarea que Dios te ha dado, ¿verdad? Que solo le ha dado a ustedes, tan especial que es la crianza de un hijo. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el pasaje que leíamos y permitirnos ver la fe de esta mujer, Señor. Una mujer que decidió creer, confiar en ti a pesar de todo lo que estaba viviendo en este momento, Señor. A pesar del riesgo que podía correr, Señor. No solo la vida de ella, la vida de su hijo. Ella decidió confiar, Señor. Y podemos ver el resultado de esa fe, Señor. Como tú, Padre, recompensaste esa fe, Señor, dándole la oportunidad de criar a su hijo, Señor. De cuidarlo, de instruirlo en tu camino. Gracias, Señor, porque a través de esa historia nos muestras el valor de eso, Señor, de lo que es la crianza. Y el día de hoy queremos orar y pedirte por cada una de las mamás de tu iglesia, Señor. Cada mamá que están de pie en este momento, Señor, pedimos para que tú las llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Que tú pongas en sus corazones esta misma fe, Señor, de esta mujer Jocabed, Señor. Si ellas quizás no habían entendido el valor de la crianza para ti, Señor, que el día de hoy tomen decisiones, Señor. Anímalas a tener fe para tomar decisiones, Señor, lo que tengan que hacer, con tal de que ellas puedan cumplir con la tarea y la labor que tú les has dado, Señor. Quizás algunas no van a poder, como hablábamos, algunas pueden ser madres solteras y no tener un apoyo, Señor. Y aún, Señor, si tú quieres darles esa fe y lo mismo que hiciste, aún saber que tú puedes pagar esa manutención de otra manera, Señor, dales la fe, Señor, pero sé tú con ellas, guiándolas, Padre. Esa misma fe que estuvo en la madre de Moisés, que esté en ella, Señor. Y también oramos por las que están de pie, que tienen esta fe ya, que ya se han entendido esto, Señor. Han decidido dejar, Señor, los deleites de este mundo por quedarse en casa a cuidar a sus hijos, a educarlos, a criarlos, a instruirlos. Señor, gracias por la vida de cada una de ellas. Gracias por cada una de estas mamás que están de pie, Señor. Gracias, Señor, por haberles dado una tarea tan hermosa, tan increíblemente bella, y sí, tan difícil, tan dura a veces, tan pesada, pero Señor, que puede traer una recompensa y un resultado, Señor, que no esperamos. Usa a cada mamá, Señor. Llénalas de tu Espíritu Santo. Ayúdales en la crianza. Dales fe, dales sabiduría para instruir a sus hijos desde pequeñitos en la fe, que puedan conocerte, que puedan implantar en sus corazones los valores cristianos que tu palabra nos enseña, para que cuando llegue el momento, en una edad adulta, ellos decidan por ti, Señor, más que por este mundo. Por favor, dales fe, Señor. Ayúdales a darse cuenta que lo que están haciendo el día de hoy, por muy cansado y agotador que pueda ser, Señor, están haciendo lo que tú le estás pidiendo, Señor. Y tú les vas a dar fuerzas y tú les vas a dar fe para seguir adelante, Señor. Nosotros como hijos, como padres, como hermanos, te damos gracias por la vida de cada una de ellas, Señor. Gracias. Ayúdanos también a valorar el trabajo de ellas, a considerar su esfuerzo, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada una de esas mamás. Bendíceles, Señor. Bendíceles grandemente, Señor. Permíteles ver el fruto de su trabajo, de su aflicción. Que un día puedan ver el fruto de eso, Señor. Gracias por la vida de cada una de ellas, Señor. Bendíceles, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.